Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tiro Deportivo México, aprendiendo a disparar. El día de hoy estoy muy emocionado porque en la búsqueda de mejorar los videos que tanto les han gustado, encontré este aditamento que me permite mostrarles exactamente lo que yo estoy viendo a través de la mira telescópica. Y qué mejor forma de enseñarles que poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido acerca de la retícula de Mildot. Si no has visto los videos de milirradianes, Mildot, te invito a que los veas acabando este video y de paso a que visites toda la playlist de Aprendiendo a Disparar. Y si te gustan estos videos, no olvides suscribirte. Lo primero que debemos de hacer para poder utilizar la retícula de Mildot es determinar en qué aumento mi mira telescópica la retícula es verdadera, porque en las miras de segundo plano focal, que son la mayoría de las miras comerciales más baratas, lo más probable es que si tienes una de primer plano focal es porque hayas querido, es porque hayas buscado específicamente una de primer plano focal. Si no utilizamos la retícula en ese aumento que es correcto, nuestros cálculos van a ser erróneos. Y determinar ese aumento es muy, pero muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es marcar en una hoja puntos o líneas con 1 centímetro exacto de separación. Yo aquí lo hice en una caja, en una hoja impresa, con puntos a 1 centímetro de separación, para hacerlo más fácil y más sencillo para mí. Pero tú lo puedes hacer con una regla y una pluma. Después, con una cinta métrica o con un telémetro, lo más exacto que se pueda, tienes que medir 10 metros desde donde estás, desde tu posición. Porque si recuerdas de los videos pasados de Mildot, sabrás que 1 centímetro es 1.000 a 10 metros. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es poner ese blanco o esa regla o esas mediciones a 10 metros lo más exacto que se pueda, y después vamos a jugar con el aumento de la mira telescópica hasta que ese 1000 o ese Mildot embone perfectamente con ese centímetro a 10 metros. Vamos a hacerlo. Ahora sí, una vez que ya puse mi blanco de referencia con marcas de 1 centímetro de separación, a 10 metros lo más exacto que pude, vamos a ver a través de la mira telescópica y vamos a jugar con el aumento hasta que un Mildot sea exactamente 1 centímetro. Si se fijan aquí, el Mildot es más grande que ese centímetro. Eso significa que yo tengo que aumentar, o sea que se vea más grande para que embone exactamente. Vamos a moverle aquí un poco y más o menos por ahí es un Mildot. Muchas de las miras telescópicas traen en el papeleo el aumento exacto en el que un Mildot es correcto. Yo, por desgracia, no tenía ese papeleo, pero ustedes pueden hacer este mismo proceso para ver en qué aumento es, para que los cálculos sean correctos. En mis videos pasados yo estaba haciendo los cálculos en 10 aumentos, cuando aquí ya voy en 12, 13 y apenas me estoy acercando. Eso significa que yo estaba haciendo los cálculos un poco incorrectos. Vamos a verificar que sí haya llegado. No, creo que todavía no. Vamos a aumentar un poco más. Y ahí vamos a verificar. Si se fijan, mi retícula es half Mildot. Esto significa que entre cada Mildot hay una pequeña línea que es medio Mildot. Eso me ayuda a hacer las mediciones más precisas. Y ahí creo que es exactamente. Si se fijan, embona perfectamente. Tal vez un poco rotado nada más, pero en longitud está perfecto. Esto significa que yo mis cálculos los tengo que hacer en el aumento 15 cada vez, porque si no, la retícula no va a estar en el aumento correcto y los cálculos no van a ser correctos, van a ser otras medidas, van a ser otras distancias y otras compensaciones. Ahora sí, vamos a la parte buena.
estimar la distancia utilizando la retícula. Esto honestamente es lo más simple, solamente necesitas conocer dos datos. Primero, el aumento en el que la retícula es correcta o es verdadera, y después el tamaño del blanco al que le estamos disparando. Una vez que ya conoces esos dos datos, solamente queda medir y utilizar la fórmula, cualquiera de las dos fórmulas. Medir utilizando la retícula es muy fácil, pero hay que ser muy precisos para que los cálculos sean más exactos. Les voy a dejar aquí una imagen de referencia y fíjense cómo tienes que medir de centro a centro de mil.dot o utilizando alguna de las demás referencias para hacerlo lo más exacto posible. Yo allá puse un blanco, si se fijan es de 5 centímetros de diámetro y ahorita yo lo voy a medir, vamos a hacerlo juntos. Yo me gusta utilizar los half mil.dots para hacer lo más exacto posible y vamos a contar 1, 2, son casi 3 mils, casi. Vamos a decir que son 2.8, 2.85 mils. Vamos a hacerlo juntos. Nada más tienes que utilizar alguna de las dos fórmulas, que son el tamaño del blanco en metros por mil entre el número de mils que tú contaste, o la fórmula simplificada, que es la que yo utilizo y la que te recomiendo que utilices si utilizas el sistema métrico, que es tamaño del blanco en centímetros por 10 entre el número de mils. Hagámoslo juntos. Tamaño del blanco 5 centímetros por 10 entre 2.85 mils. Esto significa que yo estoy a 17.5 metros, más o menos aproximadamente, de mi blanco. Si no quieres tener tu calculadora o no puedes tener acceso a ella en el campo, lo que puedes hacer es una tabla. Solamente necesitas conocer el tamaño del blanco aproximado al que le vas a disparar y hacer este cálculo con el número de mil.dots que tienes que contar. Aquí voy a dejar un ejemplo utilizando el tamaño más grande de la silueta de Field Target, de la Killzone, que serían 4 centímetros. Si se fijan, nada más está el número de mils que yo tengo que contar y después directamente la distancia. Ya no necesito hacer ninguna multiplicación ni ninguna división. Lo único que tengo que hacer es medir el tamaño de mi blanco, checar mi tablita y ya tengo la distancia en un 2×3. Ahora que ya tengo la distancia, pues toca compensar, y eso lo puedo hacer también utilizando la retícula. En este caso, lo que tenemos que saber es cuántos minutos de ángulo tenemos que compensar a esa distancia. Si no sabes qué es un minuto de ángulo o te gustaría saber cómo determinar cuántos minutos de ángulo compensar, te invito a que veas el video de minutos de ángulo, lo voy a dejar aquí en esta esquina. Ya que tanto los minutos de ángulo como los mils son medidas angulares, tienen una equivalencia, y esa es que un mil es equivalente a 3.43 minutos de ángulo. Esto significa que para saber cuántos mils tengo que compensar, lo que tengo que hacer es dividir el número de minutos de ángulo que tengo que compensar entre 3.43. Por ejemplo, si yo tuviera que compensar 12 minutos de ángulo, tendría que dividirlo entre 3.43 para saber cuántos mils hay que compensar. Hagámoslo juntos. 12 minutos entre 3.43 es equivalente a 3.5. Esto significa que yo tendría que compensar 3.5 mils arriba para pegar justo en el centro. Así que lo que haré es mover la torreta 12 minutos hacia abajo para después compensarlo utilizando la retícula. En mi caso no hay muchas distancias, o más bien no hay ninguna distancia dentro de las que yo tiro normalmente en la que tenga que compensar 12 minutos, porque es mucho, la verdad. Así que vamos a hacer exactamente eso. Yo le voy a apuntar a este blanco que está aquí, que mide 2 centímetros de diámetro, pero si se fijan voy a estar apuntando 3.5 mils arriba, y en teoría, si hicimos todo correcto, debería de pegar justo donde está ese pequeño mil o ese half mil en mi caso. Así que vamos a hacer el disparo. Ok, vamos a contar. Si se fijan, si yo disparara ahí, no pegaría. Entonces tengo que medir 1.000, 2.000, 3.000 y 3.5. En teoría, si yo disparo aquí, debería de pegar justo en el centro.
Ok, en altura está perfecto. En deriva, pues tal vez se me movió un poquito por el viento, lo que sea. Pero realmente yo lo que estoy compensando es en altura nada más. Vamos a hacer otro disparo para compensar. Bueno, para verificar más bien. Vamos a contar de nuevo. 1000, 2000, 3000, 3500. Vamos a hacer otro disparo. Si se fijan, esto es muy sencillo si sabes lo que estás haciendo. De todas maneras, todos estos cálculos y toda esta explicación yo la voy a dejar en la descripción. Entonces, si te queda alguna duda, puedes ir a la descripción, o si no, déjame un comentario. Yo contesto todos los comentarios de todas las dudas que me dejen, así que es para mí también un ejercicio para ver que estemos haciendo los cálculos bien, perfectos. Así que vamos a hacer otro disparo. 1000, 2000, 3000, 3500. Si se fijan, nuestros cálculos fueron perfectos. 3500 arriba y yo estoy pegando justo donde quiero en altura. Ya en deriva pues también tendría que hacer un pequeño ajuste, pero ese no lo estoy compensando ahorita. Algo importante que tienes que tomar en cuenta al momento de utilizar la retícula es el ángulo del disparo, porque si no compensas apropiadamente el ángulo, las distancias y los cálculos no van a ser para nada exactos y en distancias más largas la diferencia va a ser mucho más grande. Ustedes se podrán estar preguntando, ¿el ángulo? ¿Por qué tengo que compensar el ángulo? Y eso es porque utilizar la retícula es cuestión de percepción. Nosotros estamos utilizando una regla básicamente. Entonces, no es lo mismo que yo mida, por ejemplo, esto viéndolo directamente, que mide tanto, vamos a decir 10 centímetros, a que si está en un ángulo y yo lo mido exactamente igual, la medida no va a ser la misma, porque desde mi punto de vista va a medir mucho menos a que si lo mido así más bien. Si se fijan, nada más lo estoy rotando y ya parece que mide menos. Esto no significa que mida menos, solamente significa que desde mi punto de vista parece que mide menos. Para compensar el ángulo solamente tienes que agregar un pequeño paso después de utilizar la fórmula. Y ese es multiplicar la distancia que nosotros obtuvimos de la fórmula por el coseno del ángulo que se forma entre nosotros y el blanco. Si no sabes por qué utilizamos el coseno, te invito a que veas el video de compensando el ángulo, de disparos en ángulo. Lo voy a dejar aquí en esta esquina. Multiplicando la distancia que nosotros obtuvimos de la fórmula por el coseno del ángulo, nos dará la distancia real en línea recta al blanco. Pero es muy importante que no olvides que esa distancia real hay que volver a multiplicarla por el coseno del ángulo para obtener la distancia a compensar. Así que, en pocas palabras, utilizas la fórmula de Mildot, después la multiplicas por el coseno del ángulo y ese valor lo vuelves a multiplicar otra vez por el coseno del ángulo. Y ahora sí, esa distancia que nosotros obtuvimos es exactamente a la que nosotros tenemos que compensar. Un ejemplo muy útil sería si le estamos disparando a un blanco de 5 centímetros y está en un árbol formando un ángulo desde nosotros de 40 grados, nosotros vemos a través de la mira telescópica y podemos ver que mide aproximadamente 1000 de alto. Utilizando la fórmula simplificada sería 5 centímetros por 10 entre 1000, sería igual a 50. Si yo disparara tomando en cuenta que el blanco está a 50 metros, lo más probable es que no esté ni cerca, ya que tengo que multiplicar ese 50 por el coseno de 40 grados, que en este caso es 0.76. Multiplicando 50 por 0.76 es equivalente a 38 metros. Y ve la diferencia que se hace entre 50 y 38 metros. Tal vez para ti no suene como tanto, pero para un tirador de field target sabes que de 38 a 50 metros hay una gran diferencia y una gran caída del diablo. Pero recuerda que tienes que multiplicarlo de nuevo, porque ese 38 metros es la distancia real entre nosotros y el blanco, pero no es la distancia que hay que compensar. Hay que multiplicar 38 metros de nuevo por 0.76 y ese es el valor real en el que nosotros tenemos que compensar. 38 por 0.76 es igual a 28.8 metros. Si te fijas,
Desde la distancia inicial que nosotros obtuvimos, que era 50 metros, ya nos bajó a 28.8 metros. Esto significa que si tú compensaras a 50 metros y le dispararas, pegarías como 15 centímetros arriba. Así que ya sabes cómo obtener el aumento en el que la retícula de Milldot es correcta. Después, cómo calcular la distancia utilizando la retícula, cómo compensar utilizando la retícula, y después ya eres un experto en utilizar la retícula en disparos angulados. Ahorita yo me voy a poner a hacer disparos de lo más exagerado posible para demostrarles lo sencillo que es y para compartirles mi aditamento para que ustedes vean a través de la mira telescópica. ¿Te gustó este video? No olvides darle like, suscribirte y deja en los comentarios si crees que me faltó algo, si crees que puedo mejorar algo o algún video que te gustaría que hiciera con este nuevo aditamento. Muchísimas gracias a todos, llegamos a más de 400 suscriptores, les mando un abrazo muy grande, un agradecimiento y recuerden, enfócate en la retícula y presiona establemente el gatillo. Hasta luego, gracias.